Y la noticia es de alcance nacional, ¿no? La confirmación de estos 4 casos de Omicron en la provincia de Córdoba. Recién compartíamos un título acerca de la disposición que toma el gobierno provincial de hacer un poco más estrictos los controles en la zona de Jesús María y Colonia Carolla, en donde se encontrarían concentradas, y Córdoba capital, la cantidad de personas que resultan contactos estrechos o contactos de contactos, ¿no? Resultan un total de 79 personas a raíz de esta persona que vino de Dubái, Emiratos Árabes, con la cepa ya confirmada de Omicron. Vamos a hablar ahora la situación, cuál es la situación en Córdoba y qué recomiendan los especialistas a nivel nacional que hay que hacer para que no se convierta en circulación comunitaria la cepa Omicron. La mayoría de los casos, hoy en un 99%, es Delta. Bueno, ¿qué va a pasar con la Omicron? Le vamos a preguntar al doctor Axel Tomás, que es investigador del Centro de Enfermedades Tropicales de la Universidad Nacional de Córdoba, es profesor de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y ya está en diálogo con Punta la M. Doctor, buen día. Paula lo saluda. ¿Cómo le va? Buenos días, Paula. ¿Cómo estás? Bien, gracias por el contacto. Queremos aprender un poquito, ¿no?, de esto que va variando todo el tiempo y que ahora nos focaliza en Omicron en Córdoba. ¿Cuál es nuestra realidad hoy por hoy? ¿Qué se conoce desde la ciencia al menos? Bueno, lo que sabemos es que Omicron es una cepa muy transmisible, más transmisible que Delta, se calcula que 3 veces más, y eso es una situación, que ha puesto al mundo en alerta, ¿no? Está un poco siguiendo, monitoreando en tiempo real, porque vemos una estampida de casos, es decir, desde el brote en Sudáfrica está llegando a todos los países de Europa y bueno, ha llegado a nuestro país y sabemos que sube exponencialmente, entonces hay que encaminar toda la estrategia sanitaria firmemente, como lo está haciendo el gobierno provincial en hacer lo que se llama el trazado de contactos, identificar los positivos, aislarlos y tratar de bloquear eficientemente la propagación. Eso es fundamental, es decir, retrasar este ascenso. Sabemos que es una variante muy filtrable, que asciende muy, muy rápidamente, que es muy transmisible, como digo, más que Delta, y eso supone un grave problema epidemiológico, ¿no? Porque hay que reforzar todos los controles y hay que hacer mucha vigilancia epidemiológica. Así que estamos en ese contexto preocupante, diríamos. Hay algunos especialistas a nivel nacional, asesores del gobierno nacional, que están mirando atentamente lo que ocurre en Córdoba y que arrojan una esperanza en el sentido de que ya se contuvo Delta, ¿no? Recuerda, doctor, cuando hubo un foco preocupante de Delta, bueno, ahora es la cepa predominante, pero en su momento había que contener que no entre con fuerza y haga desastre. Bueno, ¿lo mismo podría pasar con Omicron? Sí, y teniendo en cuenta esta condición de mucha mayor transmisibilidad aún y que ya evade en parte la respuesta inmunitaria, es decir, que las vacunas son mucho menos eficaces aún que para Delta, ¿no? Porque ha variado mucho la configuración de la proteína de espiga y eso hace que las vacunas a una pauta completa, especialmente lo que se está viendo con las vacunas que se utilizan en el hemisferio norte, haya disminuido la efectividad. Entonces eso es preocupante. ¿Cuáles son Hay las que ver vacunas cómo que se funciona. utilizan en el hemisferio norte, doctor? Y principalmente en el hemisferio norte, es decir, en los países como europeos, como Estados Unidos, Reino Unido, etcétera, se utiliza el esquema de Pfizer completo y bueno, se utiliza AstraZeneca en combinación con Moderna y Moderna, es decir, que vacunas ARN mensajero y la vacuna de AstraZeneca. Y esas son las que han demostrado que han bajado sí, la cobertura, digamos, sí. Ajá. La eficacia, claro, son mucho menos eficaces. Ya eran, esto no trasciende mucho, ¿no? Pero lo conocemos nosotros en detalle, que ya la eficacia frente a Delta era mucho menor, aún con un esquema completo de Pfizer, que es la vacuna que principalmente se utiliza en el hemisferio norte. Por eso veíamos esas cifras tan altas, esos miles de casos y ese verdadero problema, incluso hasta detención del sistema de salud de muchos de los países, en Alemania, ¿no?, que es uno de los países más fuertes desde el punto de vista sanitario. Eso ya estaba sucediendo con Delta y ahora se suma esta nueva pandemia, ¿eh? Es como un relanzamiento de la pandemia de la mano de esta variante mucho más transmisible. Hay que ver el impacto clínico que tiene, cómo
funcionan las inmunizaciones. Entonces esa es la realidad en la cual estamos inmersos. Nosotros tenemos una situación particular, un poco excepcional, porque hemos tenido combinaciones de vacunas con plataformas heterólogas y con muy buenos resultados, que eso ha llevado a que nos proteja, creemos nosotros, ¿no? Y en base a algunos estudios que ya disponemos en nuestro medio, nos ha protegido bastante bien, muy bien diría, frente al ascenso de Delta. Por eso lo tenemos de una manera larvada, bastante equilibrio, ¿no? Van aumentando levemente los casos, pero estamos con esa muy buena cobertura de inmunización. No obstante, el mundo, ¿qué se está planteando frente a Omicron? Reforzar, ¿no? Es decir, aquellos que usan principalmente Pfizer y van a ir a una tercera dosis porque ya la necesitaban incluso para Delta. Entonces esa es la coyuntura en el mundo. En el caso nuestro, bueno, probablemente también tengamos que ir a un esquema de reforzamiento de nuestras inmunizaciones. Bueno, la ministra a nivel nacional aseguró que para marzo lo ideal sería que toda la población llegue a tener el refuerzo, la tercera dosis, más allá de la situación, lo dijo antes, de esta situación de Omicron. ¿Se puede llegar a completar el esquema de 3 dosis para la mayoría de la población? ¿Qué dice usted? ¿Antes de marzo? Bueno, esa es la estrategia, ¿no? Incluso ya se redujo el tiempo. Ya sabemos que a los 6 meses bajan los anticuerpos neutralizantes, entonces la indicación para el booster, es decir, para el refuerzo, está indicada, valga la redundancia, al 6.º mes, porque ya hay baja de estos anticuerpos. E incluso la ministra habló a reducir ese tiempo a 5 meses. O sea que la estrategia sanitaria va encaminada ciertamente hacia eso, ¿no? Así que bueno, esa es la situación, es una variante después, ya de preocupación esta Omicron. Sí, sin duda. Pero después lo contabas un ratito y quiero preguntárselo a usted también, porque la estrategia tiene que ver, me parece, con la vacunación y después qué pasa con los métodos, los dispositivos de seguridad. Porque pensemos que con una persona que vino de Emiratos Árabes hay hoy 80, 79 aislados, ¿no? Y de nuevo, aseguran que cumplió con todo el protocolo, tenía el esquema de vacunación completo, el primer PCR o test le dio negativo. Digo, es como muy difícil de controlar por parte de las fronteras ahora que se abren con países como Brasil, en donde sabemos que hay Omicron también. Bueno, es el gran desafío. Sabemos que las fronteras aéreas terrestres son los lugares por donde se filtra el virus, ¿no? Entonces hay que hacer el control adecuado de los aislamientos después de venir del exterior. Eso es decir, una política sanitaria que está haciendo incluso Europa también frente a Omicron. Nos agarró en un momento en donde se estaban desregulando ampliamente todo tipo de actividad y bueno, estábamos ya retomando una vida normal y se presenta este nuevo desafío. Entonces hay que hacer los ajustes necesarios, ¿no? Es decir, reinstalar algunos protocolos de aislamiento, es decir, frente a los viajeros y hacer un seguimiento. La política sanitaria, por ejemplo, en nuestra provincia actúa firmemente en este sentido. Por ejemplo, en este caso, en Colonia Carolla y Jesús María instaló rápidamente ahí todo el sistema de testeos para hacer eficientemente todo este trazado de contactos, porque es fundamental, es decir, para detener la propagación y retrasar ese ascenso, es decir, para que no tengamos muchos más casos. Quiero decir que, bueno, ya se sabe en el mundo que este es muy veloz, ¿no? A punto de duplica los casos cada 3 días, es decir, vos vas a tener el doble de casos positivos cada 3 días y esto lo dejas correr naturalmente a su evolución natural y eso es lo que está preocupando. En tal sentido, por ejemplo, en Reino Unido, la Escuela de Higiene y de Medicina Tropical de Londres advirtió esto, ¿no? Es decir, fíjense, le advierte al gobierno, Boris Johnson, que muy probablemente ya para dentro de unos días, para fin de mes, la cepa dominante del Reino Unido va a ser la Omicron. Es decir que, bueno, tenemos que tomar nota de ello, ¿no? Y reformular nuestra estrategia sanitaria, digamos, detrás para enfrentar este problema, ¿no? Así que hay que estar muy atentos, eso es lo que quiero decir, ¿no? Sí, hay sin que duda. Estar muy y no perder de foco también, me parece, hay un dato interesante, doctor, que se lo consulta usted, y es la población entre
19 y 39 años, que es la que sigue siendo más reticente a la aplicación de la segunda dosis todavía. ¿Cómo se trabaja, ¿no?, para tratar de convencer? Cada uno es libre de recibir o no la vacuna, pero digo de nuevo, ¿no?, en explicar, en hacer campaña, la importancia de la vacunación, porque los infectados, por más que están vacunados, lo transitan de manera más leve, ¿no? Esto es fundamental. Bueno, gracias que me preguntas esto porque se me fue, lo tenía ahí en la memoria y te lo iba a decir en la otra pregunta. Mira, eso es fundamental, es reiterar el mensaje, sostener esto, que la gente concurra a las inmunizaciones. Fíjate que nosotros tenemos muy buena adherencia a las inmunizaciones. En la provincia de Córdoba, los que están por arriba de los 18 años, hay una a pauta completa, superamos el 80% de cobertura. Ese es un número fundamental, ¿no? Es decir, que somos tan indisciplinados en muchísimos ámbitos, pero hemos sido bastante, muy disciplinados, te diría, a la hora de adherir a las pautas estas de inmunizaciones, a la cobertura, ¿no? Y entonces hay que seguir sosteniendo ese mensaje porque eso es lo que nos va a proteger incluso frente a esta variante, aunque sean menos eficaces las vacunas. Es decir, sostener ese mensaje. Tenemos una muy buena cifra ya de vacunados a pauta completa y hay que seguir perseverando en ese camino, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Creo que no ha habido demasiadas controversias, como sí hemos visto en el mundo. Hay países en los cuales los anti-vaxxers, como se llama, es decir, los antivacunas, son un verdadero problema de salud pública, ¿eh? Yo veo, por ejemplo, estados americanos, por ejemplo, Michigan, donde hay una tasa de decesos como nunca se había visto. Allí están muriendo las personas a un ritmo como no se había visto desde el principio de la pandemia, y eso es por este fenómeno, que es un fenómeno social, que es la no adherencia, la no aceptación, a punto tal, fíjate que me ha llamado poderosamente la atención, las principales cadenas de noticias norteamericanas transmiten desde las unidades de cuidados intensivos el mensaje de estas personas para tratar de cambiar la conducta de todos los que se mantienen reticentes a adherir a las vacunas. Y eso en nuestro medio no los vemos. Sí hay que seguir promoviéndolas, pero creo que va a seguir sumándose la gente. Incluso, fíjate que ha habido un fenómeno muy significativo a propósito de esto, de este brote de Jesús María que hablábamos recién. Se instalaron centros de vacunación y mucha gente que todavía no tenía la segunda dosis, movilizada y preocupada por esta realidad del brote de Omicron, concurrió a vacunarse. Entonces eso es algo muy bueno que hay que destacarlo, ¿no? Así que eso es muy importante. Bueno, doctor, un gusto como siempre. Muchas gracias por la nota con Punta la M, ¿eh? Bueno, muy agradecido, un saludo cordial para todos por eso. Hasta luego, el doctor Axel Tomás, entonces, despejándonos algunas de las dudas y especificaciones acerca de la variante Omicron ya instalada en la provincia de Córdoba con 4 casos confirmados y a la espera se infiere que van a seguir dando positivo estos 3 casos, a ver qué informe elabora Malbrán al respecto, pero son contactos estrechos de la persona que vino de viaje de Dubái a Córdoba. Reiteramos, 79 personas aisladas, contactos estrechos y contactos de contacto.